Bueno, pues nada, yo solo voy a hablar muy poquito, solo os voy a contar que organizamos este webinar como Data Life, que somos el hub de innovación digital gallego para las ciencias de la vida, que nuestra misión es acelerar la transformación de las pymes y para ello pues les contamos posibles oportunidades de financiación, les contamos sobre tecnologías disruptivas, hacemos, la verdad, bastante trabajo. Ahora mismo, por ejemplo, estamos colaborando con GAIN en la convocatoria de Conecta COVID para proyectos de I+D en salud y digitalización que ayuden contra la COVID, ¿vale? Y hoy realmente las protagonistas van a ser las compañeras del CESGA, Laura y Adela, ¿vale? Laura nos va a contar qué está haciendo ahora mismo el CESGA en relación a la supercomputación y las empresas y va a hablarnos un poquito de uno de los proyectos que está en curso y que lleva ella y Adela nos va a hablar efectivamente de la convocatoria FF4 Euro HPC que da la posibilidad a las pymes de probar sin invertir, digamos, ¿vale? Test before invest, como dicen en inglés, ¿de acuerdo? Y nada, solo un poco para housekeeping, os pedimos a los asistentes que tengáis los micrófonos apagados, que nos dejéis preguntas mientras estamos hablando en el chat o que las hagáis después, como prefiráis. Vale, y bueno, a ver si somos capaces de que os bajéis las presentaciones que hemos dejado en el chat. Vale, si no sois capaces, probablemente tengáis algún problema de permisos, que tengáis que dejar a Teams hacer algo, ¿de acuerdo? Y nada más, con esto ya doy paso a Laura del CESGA para que nos cuente qué hacéis ahora mismo con las empresas y supercomputación. Sí, voy a compartir pantalla. ¿Podéis verme y escucharme todos? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de supercomputación y empresa y muy brevemente qué está haciendo el CESGA en este contexto. Y concretamente os voy a hablar un poco del proyecto en el que trabajo, el EuroCC, en el que somos los encargados de transferencia y desarrollo de negocio. Este es nuestro email. Cualquier duda, información extra que necesitéis o cualquier cosa, nos podéis escribir ahí perfectamente. No sé si somos conocidos o no, así que vamos a hacer una breve introducción para quien no nos conozca. El CESGA es el Centro de Supercomputación de Galicia. Somos una fundación pública creada gracias al apoyo de la Xunta de Galicia y del CSIC. Y llevamos ya casi 30 años investigando y aplicando computación y comunicaciones de altas prestaciones, ¿no? Pertenecemos a la Red Española de Supercomputación y Datos, que está calificada como instalación científico-técnica singular, y somos, por orden de importancia en cuanto a máquina y en cuanto a equipo, el segundo nodo más importante de España. Como os decía, llevamos bastante tiempo ya trabajando y hemos tenido contacto pues, con diversas empresas de muchos ámbitos diferentes y a día de hoy pues, podemos decir que lo que es la colaboración con empresas es un área de expertise que está muy asentada en lo que es nuestro centro. ¿Cuál es el contexto europeo en el que nos movemos? Pues la supercomputación y la empresa en Europa, bueno, supercomputación a partir de ahora por las siglas en inglés HPC, constituye un pilar básico de lo que es el programa Digital Europe, que está ligado y no ligado con una estrategia europea de supercomputación que pretende crear como un ecosistema europeo de supercomputación y hacer que Europa pinte algo a nivel mundial, ¿no? Entonces, podríamos describir el marco actual como muy favorable para tomar cualquier medida relacionada con la supercomputación y afines, bien sea inteligencia artificial, cosas relacionadas con ciberseguridad o con capacidades digitales, digamos, ¿no? ¿Y en qué se traduce este ámbito favorable? Pues que tenemos unos presupuestos garantizados y nada despreciables hasta 2027.
Entonces, ya centrándonos un poco en CESGA, participamos en 2 proyectos, el EuroCC y el FF4 Euro HPC, del que os va a hablar después Adela, mi compañera, que justo abre ahora una convocatoria. Yo os voy a dar solo unas pinceladas de EuroCC para que lo conozcáis y porque puede ser interesante para empresas. Realmente de lo que se trata en este proyecto es de establecer centros de competencias a nivel estatal de supercomputación. ¿Esto qué implica? ¿Qué llevamos haciendo en este primer año de proyecto? Pues hemos hecho como un mapeo de competencias de supercomputación y afines, es decir, ver el estado actual en España de quién tiene los conocimientos, quién desarrolla cosas en estas áreas, quién trabaja en estas áreas. Y por otra parte, hacemos también el mapeo de necesidades no cubiertas, en nuestro caso, en empresas. Es decir, ¿qué falta? ¿Qué necesita la empresa española de supercomputación o dónde podría encajar la supercomputación en lo que es el entorno de negocio en España? Intentamos, digamos, mapearlo todo y un poco alinear lo que sería la oferta y la demanda de cosas relacionadas con supercomputación. Aprovecho para animaros a que, bueno, aquí tenemos una encuesta, hemos creado una encuesta de HPC y empresa y os animamos a que la cubráis. El link está en la presentación que os vais a poder descargar. Porque realmente necesitamos cuanto más input mejor, pues para definir el gap que existe, que no está cubierto y poder diseñar actividades que sean diseñadas y específicas para eso que hace falta. En definitiva, lo que pretende el proyecto es optimizar la canalización de recursos y hacer que las empresas españolas accedan, implanten y usen HPC y tecnologías asociadas, Big Data, inteligencia artificial, etc. A ver si me pasa aquí. Entonces, desde CESGA, ¿qué os podemos ofrecer? Pues por supuesto, recursos de supercomputación. Tenemos catálogo de aplicaciones, ofrecemos soluciones de almacenamiento y de cómputo de altas prestaciones. Quizás lo que sería a destacar en esta tarea de transferencia es que tenemos un equipo multidisciplinar con gran experiencia y entonces no es solo que os ayudemos a integrar e implantar cosas propiamente dichas de la supercomputación, sino que realmente podemos acompañaros en todo el proceso, desde la definición del proyecto hasta su ejecución. Podemos apoyar a la construcción de consorcios, porque gracias a este mapeo que hemos hecho hemos identificado pues, expertos en distintas áreas, entonces podemos ayudar a establecer relación con bueno, pues un experto en un área de interés que os parezca interesante para vuestra empresa o para desarrollar un proyecto. Y en este contexto tenemos una iniciativa del propio proyecto EuroCC que se va a lanzar ahora después de verano, que es un banco de pruebas. Es un banco de pruebas en el que la empresa solicitante tiene acceso gratuito tanto a recursos de máquina como a esta consultoría, asesoramiento integral, digamos, que os podemos ofrecer. Los recursos tienen cierto límite en función de los nodos que estamos participando. En el proyecto estamos 7 nodos de España, de la Red Española de Supercomputación. Y pues, ¿para qué sería esto? Pues actividades de transferencia. Podrían ser pues, estudios piloto, ensayos de escalabilidad, demostraciones a clientes de alguna aplicación que hayáis desarrollado y necesitéis, digamos, un contexto, un soporte para que los clientes hagan pruebas y un testado de aplicaciones, por ejemplo. Eso saldrá ahora después del verano y si os parece interesante, pues contactad con nosotros sin problema. Voy a ser muy breve, ya lo dije. Y ahora simplemente una mención a que actualmente estamos de instalación en el centro. Estamos haciendo una ampliación de nuestra máquina hacia el Finisterrae 3. ¿Qué va a hacer? Pues multiplica por 12 las capacidades de cálculo que teníamos y por 9 las capacidades de almacenamiento. Lo cual nos va a permitir pues mantenernos
como referente de la supercomputación a nivel español, es el segundo puesto que tenemos después de Barcelona, y que ha sido resultado de una inversión de 7 millones de euros, parte FEDER, parte presupuesto nacional de la Xunta y del CSIC. Y bueno, como yo era solo para presentaros el proyecto, por mi parte nada más. Quedo a vuestra disposición para cualquier duda, pregunta, información que os pueda surgir. Y doy paso a Adela. Muchas gracias por vuestra atención. Hola, Carlos, ¿puedes entonces, por favor, compartir la presentación? Si me estás escuchando. Sí, te escucho, ahora mismo te la comparto, sí. Vale, muchas gracias. A ver, vamos allá. Esta es aquí, compartir. Voy a bajar esto de aquí. Primero, un momento nada más. Vale, entonces vamos a compartir. Estaba abriendo la pantalla, que es esta. Ahí la veis, ¿no? Sí. Vale. Vale, puedes pasar a la siguiente ya, porque, bueno. Bueno, buenos días a todos. Soy Adela Penas del CESGA y, bueno, en primer lugar, gracias a DataLife y en particular a Lucía y a Patricia por su tiempo y por hacernos tan fácil la coorganización de esta jornada. Desde CESGA os presentamos el proyecto, que queda mucho más bonito como lo dice Lucía, en realidad en inglés, pero bueno, vamos a llamarlo entre nosotros FF4 EuroHPC, cuyo objetivo es expandir o fomentar el uso de HPC o de supercomputación o de computación de altas prestaciones entre las empresas europeas y en particular entre las pequeñas y medianas empresas y conseguir así que puedan acceder y experimentar con esta tecnología para poder al final pues competir mejor, tener una ventaja competitiva. El objetivo de la presentación es daros a conocer las oportunidades de financiación en supercomputación a través de esta segunda convocatoria, que quizás algunos ya conozcáis la primera, y ahora está abierta la segunda convocatoria hasta el 29 de septiembre. Si puedes pasar de pantalla, Carlos. Bueno, como bien decía mi compañera Laura, pues por poner un poco en contexto por qué es importante el HPC, la Unión Europea ha identificado la computación de altas prestaciones y la inteligencia artificial como dos de los pilares de la estrategia europea de HPC para el próximo ciclo y al menos durante los próximos 5 años, ¿no? Si pensamos en lo que tenemos alrededor, ahora mismo pues tenemos el HPC, tenemos la analítica de datos de altas prestaciones, tenemos el Internet de las cosas, tenemos la inteligencia artificial, el machine learning, es decir, todos los paradigmas asociados a la industria 4.0. Y cualquiera de estos paradigmas necesita una capacidad de computación importante para poder ser productivo y que se puedan generar procesos o productos de valor añadido, y ahí es donde nosotros podemos aportar una ventaja competitiva a las empresas para poder competir mejor en el mercado. Desde luego, la actual revolución digital lleva datos y lleva inteligencia y, por tanto, computación de altas prestaciones. Si pasas a la siguiente, por favor, Carlos. Esta gráfica refleja un estudio americano que tiene ya un tiempo, donde se preguntó a las empresas cuáles eran los beneficios de su empresa por utilización de HPC. En el estudio, bueno, lo primero que fue mencionado es: puedo obtener la solución más rápido al tener más recursos. La segunda, y existen muchos casos de uso al respecto, es que me permite resolver problemas que antes ni tan siquiera podía plantearme o no podía resolver con mis propios recursos, como podría ser una sola estación de trabajo. Por otra parte, el ROI, el retorno de la inversión, ¿no? Hay sectores donde por cada dólar o por cada euro invertido voy a recuperar muchos, por ejemplo, en el sector de la banca, en otros es menor, como en el sector de la manufactura, pero en cualquier caso siempre tengo un retorno positivo de la inversión. Y por otro lado están los dos típicamente asociados al diseño de producto.
Puedo diseñar un producto con costes más reducidos porque utilizo sistemas virtuales en lugar de sistemas físicos y, desde luego, puedo mejorar la calidad de mis productos. Si pasas a la siguiente, por favor. Si contemplamos HPC como un activo empresarial, vemos, entre otras, estas 4 ventajas. Por una parte, eficiencia. La computación de alto rendimiento incrementa el ratio de cumplimiento tanto de los SLA como de los KPIs de la empresa. Flexibilidad. Por una parte está el incremento de la capacidad de cálculo con la consiguiente posibilidad de poder realizar múltiples procesos con parámetros distintos, lo que permite a la empresa una toma de decisiones más ágil. Y por otra, simulaciones, lo que elimina la necesidad, como decía antes, de realizar pruebas físicas, con lo que se reducen los costes. Una de las claves para esto es el uso de inteligencia artificial y de machine learning. Además está la escalabilidad, puesto que el HPC brinda un aprovisionamiento automático de recursos, una disponibilidad de procesamiento 24/7 y una maximización del uso de recursos infrautilizados. Y, como os decía antes, el retorno de la inversión. Como os decía, pues eso, hay sectores donde es más alto, en otros un poquito más bajo, pero en cualquier caso siempre es positivo. Si pasas a la siguiente, por favor. Pasaríamos a hablar ya lo que es propiamente del proyecto, que está financiado por la iniciativa Euro-HPC y también por los gobiernos nacionales. Es un proyecto que comenzó en septiembre del 2020 y tiene 36 meses de duración. El coordinador, el líder es el HLRS, que es un centro de supercomputación alemán de la Universidad de Stuttgart. Luego hay un par de empresas europeas, una eslovena y otra alemana. Está Cineca también, que es el Centro Nacional de Supercomputación de prácticamente todas las universidades italianas. Teratec, que es una entidad francesa que se dedica a la difusión y promoción de HPC, y estamos nosotros, el CESCA. Siguiente, por favor. Estoy escuchando algún micrófono que no está muteado, no sé. Sí, Bueno, Silvia, por favor, creo que es tu micrófono, si no te importa silenciarlo. Muchas gracias, Lucía. En la primera convocatoria, los experimentos han comenzado el 1 de junio, se recibieron 68 propuestas de 25 países europeos. Si puedes pasar a la siguiente slide. Pues eso, se recibieron 68 propuestas de 25 países europeos de un amplio rango de áreas de aplicación. Se seleccionaron 16 propuestas con un presupuesto aproximado de unos 3 millones de euros, donde estuvieron involucradas unas 53 organizaciones, de las cuales 27 eran pymes, y donde se contemplaron temas muy diversos, desde CFD a procesamiento de lenguaje natural, visión artificial, problemas multifísicos, inteligencia artificial. De esto, o sea, como veis, fueron temas muy diversos y de esto os hablaré posteriormente, ya que es importante de cara a esta segunda convocatoria. Si pasas a la siguiente, por favor. Esta convocatoria, me escucharéis decir algunas cosas de manera reiterada a lo largo de la presentación porque nos parece importante dejarlas claras, a riesgo de ser un poco, pues eso, reiterativos. Esta convocatoria lo que busca es un conjunto de experimentos que utilicen computación de altas prestaciones entre pequeñas y medianas empresas que sean innovadoras, que quieran innovar en sus productos o en sus procesos y que tengan planes de explotación posterior de estos resultados. No es una convocatoria dirigida a proyectos de investigación. Queremos un proyecto de innovación como tal, cercano al mercado, de utilización de HPC, bien sea un proyecto de simulación, de inteligencia artificial, de procesamiento masivo de datos. Siguiente, por favor, Carlos. Para los que conozcáis la Call 1, para aquellos que conozcáis la primera convocatoria, que está actualmente ya en funcionamiento, sí hay diferencias entre la Call 1 y la actual y afectan al proceso de selección. Los principales cambios han sido introducidos para, por una parte, dar máxima prioridad a las propuestas que aborden directamente los retos de negocio de las pymes del sector de la manufactura o ingeniería y, por otra parte, para alcanzar una mayor distribución geográfica de los participantes. Si pasas a la siguiente. Se buscan propuestas que aborden los retos de negocio de las pymes europeas de diversos dominios de aplicación y se da preferencia, repito, especialmente a la ingeniería o a la fabricación.
o bien, o también, a sectores capaces de demostrar un crecimiento rápido o un impacto económico particularmente fuerte para Europa. En este caso ha de estar muy bien justificado esto. No quiere decir que en el primer caso no tenga que estarlo, sino que si vais a presentar una propuesta donde tratéis, donde digáis que va a suponer un crecimiento rápido, un impacto económico fuerte para la Unión Europea, tiene que estar muy bien justificado. Se otorga la máxima prioridad a las propuestas que aborden directamente los retos de negocio de las pymes del sector de la manufactura, como decía, y de hecho esta prioridad se refleja en la asignación de puntuación bajo el criterio de evaluación de impacto, como veremos después. Repito algo que ya había mencionado. Los modelos de negocio centrados en la investigación no están dentro del alcance de esta convocatoria. Además, se dará prioridad a los consorcios centrados en las pymes que sea la primera vez que utilicen HPC. Si pasas a la siguiente, ¿qué esperamos de los experimentos? En este contexto del proyecto los denominamos experimentos. Entonces, ¿qué esperamos de los experimentos? Pues primero, que impliquen a todas las partes necesarias. Yo soy una pyme, no tengo experiencia. Como pyme, piensa en el problema que tienes. Para resolver ese problema, ¿qué necesito? ¿Qué necesitas? Ejemplo, una empresa manufacturera, que es el end user, ¿no? Tiene el problema, entonces quiero solucionar mi problema o mi reto de negocio, y como es la primera vez que me estoy planteando utilizar HPC, no sé lo que necesito para resolverlo, no sé por dónde empezar. ¿Qué necesito? ¿A quién necesito? Pues a alguien que me ayude a resolverlo desde el punto de vista técnico, a un proveedor de HPC. De hecho, es importante que haya un proveedor de HPC desde el principio para que los recursos computacionales estén garantizados, para poder pasar la evaluación. Es decir, hay que tener todas las partes del consorcio garantizadas. Pero bueno, nosotros desde CESGA no evaluamos, son los evaluadores los que lo hacen. Es el consorcio el que hace la solicitud y cada miembro del consorcio obtiene su financiación de forma individualizada para llevar a cabo el experimento. No es uno de los miembros del consorcio quien recibe todo el dinero y luego reparte, sino que cada parte recibe, no hay subcontratación, cada parte recibe su dinero. Por otro lado, esperamos también que la convocatoria requiere que se definan los recursos que se precisan tanto de personal como respecto a quién va a proporcionar los servicios de computación y el presupuesto para ellos. Como decía Laura antes, desde EuroCC, Laura o su equipo pueden ayudaros tanto a buscar miembros con los que configurar el consorcio, como pueden ayudaros a definir los recursos, ¿no? A diferencia de Fortissimo, que algunos conoceréis, pues FF4 EuroHPC no está en condiciones de proporcionar recursos de personal. Tenemos CESGA muy pocas posibilidades de ayudaros en temas de personal, por así decirlo. Pero todo lo que acabo de mencionar, con Laura, pues os pueden ayudaros, pues eso, a definir el consorcio, a definir los recursos. Por último, esperamos también de los experimentos que definan los problemas de protección de datos y acceso a datos e información, es decir, todo lo que tenga que ver con captura y protección de datos, entre otras cosas, para evitar problemas de carácter legal. Si pasas a la siguiente, Carlos, por favor. El resultado, pues se van a comprometer a publicar un caso de éxito donde expliquen cuál era el problema, cuál ha sido el resultado y donde se reflejen claramente los beneficios empresariales obtenidos. Una cuestión importante cuando se haga la memoria es que hay que identificar claramente cuál es el alineamiento, en su caso, con las prioridades regionales, es decir, con el plan de investigación regional, en este caso el RIS3, que muchos conoceréis, justificándolo, explicando bien ese alineamiento, lo que se está proponiendo, cómo está bien alineado con las prioridades del RIS3. Y por último, en cuanto a temática, que es a lo que os mencioné de pasada antes, que visteis que era muy diversa, en cuanto a temática, lo que esperamos de los experimentos es que sean complementarios a los incluidos en los proyectos Fortissimo y Fortissimo 2
y a los seleccionados, a los experimentos seleccionados en la convocatoria 1 de este mismo proyecto, del FF4EU-HPC. Ojo, porque aquí por complementarios se entiende diferentes. Estamos buscando nuevos casos de uso. Por lo tanto, al final de la presentación o también por vuestra cuenta, os sugerimos desde CESGA que examinéis detenidamente qué proyectos han sido presentados a Fortissimo 2 y a la primera convocatoria de este proyecto para que los temas no se solapen y veáis lo que ya ha sido tocado. Si pasas a la siguiente, Carlos, por favor. Bueno, para que veáis este tema del consorcio, este es un ejemplo que se hizo aquí en Galicia. Texas Controls es una empresa del Concello de Sada que se dedica a apretar tornillos, que es algo que aparentemente es sencillo, pero es un problema de ingeniería complicado porque son tornillos que existen en grandes estructuras, por ejemplo, una refinería, donde la secuencia de apriete es importante para poder cumplir con las especificaciones técnicas, porque esto trabaja pues, a altas presiones o altas temperaturas. Y lo que se buscaba en el proyecto es intentar simular el proceso de apriete antes de ir a la factoría para intentar reducir el tiempo de parada. Una parada de una factoría de estas pues, puede costar varios millones por hora, con lo cual pues, reducir en 1 hora o reducir de 24 horas a 23 es un beneficio económico importante y, por tanto, una ventaja competitiva para Texas. En el proyecto se desarrolló un modelo como el que vemos ahí, simplemente en principio para 8 tornillos, en donde se vio la viabilidad de poder hacer este sistema y engarzarlo con un sistema de optimización que permitiese encontrar cuál era la mejor secuencia de apriete para el sistema sin dañar, por supuesto, las piezas interiores. Todo esto gracias a la simulación no solo de un caso, sino de múltiples casos, porque el proceso de optimización se podía hacer en paralelo. Los beneficios para Texas, pues simplemente con decir que estaba haciendo esto ya empezó a ganar clientes. Como veis, en este caso el consorcio estaba constituido por 3 organismos, Texas Controls, que nunca antes había utilizado HPC, IMAIN, que es un especialista en el área, y CESGA, que proporcionaba los recursos computacionales. Si pasamos a la siguiente slide, entramos ya en los criterios de evaluación. La memoria se va a evaluar en 4 apartados. Primero, impacto. Es el más importante. Es el impacto que va a tener la resolución del problema, tanto para la empresa como para el sector en general, lo que incluiría pues, la relevancia industrial y el plan de explotación. El plan de trabajo, es decir, la parte técnica. El consorcio, que como veíamos antes, tienen que estar todos los agentes que se necesitan para llevar a cabo la correcta realización del experimento y la justificación de por qué han de estar todos y cada uno de ellos. Le conceden mucha importancia a esta parte. Y luego están los recursos, un despliegue justificado y detallado de los recursos, tanto de personal como computacionales. Los criterios del 1 al 4 serán puntuados de 0 a 5. El criterio 1, impacto, puntúa doble. La puntuación máxima, 25 puntos para la propuesta. Y se aplicará una puntuación de corte a los 3 primeros criterios. No hay corte en el punto 4, como os decía anteriormente, ya que en muchos casos los recursos computacionales son difíciles de definir de antemano. Aunque, como os dije, pues eso, ahí estará Laura para ayudaros. Pero en cualquier caso, como es difícil de antemano definir con precisión los recursos computacionales que van a ser necesarios, pues en el criterio 4 no se aplica un corte. También, como os mencionaba, vuelvo a repetir, hay una priorización de los experimentos que involucren a las pymes del sector de la manufactura y es por esto que la puntuación máxima en el criterio 1, que se asignará a una propuesta que no aborde directamente un problema de una pyme de este sector, será de 4 puntos y no de 5. Si pasas a la siguiente slide y a la siguiente también, por favor. En este esquema, bueno, en la convocatoria, os diré que en la convocatoria, en la Call 1 de este proyecto, se seleccionaron experimentos en los que participaron empresas y organismos de los siguientes 9 países.
Croacia, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Montenegro, Serbia, España y Reino Unido. Ahora os explicaré por qué los menciono. Es un proceso, como veis en el esquema, en 2 fases. Bueno, aquellas propuestas que no superen los 3 cortes que he mencionado anteriormente en los criterios del 1 al 3, pues evidentemente no son elegibles para financiación. A partir de ahí, es un proceso en 2 fases, con la intención específica de aumentar la distribución geográfica de los experimentos involucrados en esta segunda call. Está la fase 1, como veis en el esquema, que es una primera fase que tiene un presupuesto de 3 millones de euros, donde se evaluarán todas las propuestas que tengan más de 17 puntos, que hayan sido, atención, presentadas por países que no fueron seleccionados en la primera convocatoria. Y de esas se selecciona por cada país, de los que no están entre esos 9 que he mencionado, una propuesta. Serán unas 15. En la fase 2, que tiene un presupuesto mínimo de 2 millones de euros, más, por así decirlo, los restos de la fase anterior, los proyectos que han pasado los diferentes cortes y que no han sido seleccionados en la primera fase, pasan a una segunda fase. Es decir, esos 3 millones, o sea, los restos de esos 3 millones más estos 2 millones, el resto de proyectos entran en competitividad directa por puntuación, independientemente de su país de origen. ¿Y qué estamos entendiendo aquí por país de origen? El país donde esté la sede de la empresa solicitante. O sea, en total son 5 millones. Nosotros desde CESGA os animamos a ir a por los 3 millones de la fase 1 y para ello, claro, la situación ideal sería pues que se solucionase el problema de una pyme, o sea, que el solicitante fuese una pyme del sector de la manufactura y que no pertenezca a España o a ninguno de estos países que he mencionado. Pues, por ejemplo, podría ser una pyme portuguesa la que encabezase la propuesta, o otro país de los que no he mencionado en la lista anterior. Si pasas, por favor, Carlos, a la siguiente. En cuanto a la financiación de los experimentos, pues FF4EU-HPC utilizará el método de las terceras partes, que muchos conocéis, para permitir de esta manera la participación de nuevos socios en los experimentos. O sea, se siguen los mismos principios que se utilizan para los beneficiarios de HPC. O sea, las terceras partes recibirán, se firma un acuerdo de terceras partes con el HLRS. Y las terceras partes reciben una financiación del 100% de los costes elegibles. La financiación para cada experimento no podrá exceder los 200.000 euros para el conjunto de los socios, con una limitación de 150.000 euros para un solo socio. Y la participación de nosotros, la parte de, o sea, CESGA tiene su propio presupuesto asignado en el proyecto, por lo tanto, si fueseis con CESGA, nosotros no contaríamos para esos 200.000 euros. Muy importante que las propuestas que no, destacar que las propuestas que no se adhieran a las restricciones de financiación mencionadas anteriormente son rechazadas sin más evaluación. Esto también en cuanto a otros aspectos lo mencionaré más adelante porque son muy taxativos en una serie de cosas y no es que te den la oportunidad de... No, o sea, si no se cumple esto, las propuestas son rechazadas sin ser evaluadas. Si pasas a la siguiente, Carlos. La fecha límite de presentación de solicitudes es, bueno, ya está abierta y la fecha límite es el 29 de septiembre, a hora límite las 5 de la tarde. El presupuesto, como os he dicho, es de unos 5 millones de euros. La duración de los experimentos es de un máximo de 15 meses y no hay prórroga posible. O sea, no se puede ir retrasado y me das un mes más, 2 semanas más. No, son 15 meses y no son prorrogables. Como os decía, la financiación no puede exceder los 200.000 euros. La propuesta se envía en electrónico o en PDF. El idioma es el inglés y se presenta en este site donde podéis ir, al igual que en otras propuestas europeas, podéis ir modificando diferentes versiones y la versión que sería válida sería la que esté activa pues en el 29 de septiembre a las 5 de la tarde. Si pasas a la siguiente, por favor.
Las propuestas deberán estar redactadas en inglés. Cada propuesta se compone de 2 partes, que es una parte A, que es información administrativa, y una parte B, que es la que constituye el cuerpo de la propuesta. La parte A es una portada y un conjunto de tablas donde se cubren los datos administrativos solicitados, y es muy importante no incluir información adicional que no se pide. Por ejemplo, cartas de recomendación, o se me ocurre, o algo así. Si se hace llegar información que no sea la expresamente solicitada, la propuesta será inmediatamente rechazada sin ser evaluada. En cuanto a la parte B, está la portada más 10 páginas. La parte B no puede exceder las 10 páginas, incluyendo anexos, apéndices, simplemente excluyendo la portada. Y las propuestas, de nuevo, cuya parte B exceda el límite de 10 páginas, excluyendo la portada, de nuevo, serían inmediatamente rechazadas sin ser evaluadas. No es, quito una hoja, no me la tienen en cuenta, no. Las propuestas que no cumplan los límites en cuanto a páginas o no sigan las directrices de contenido y formato son inmediatamente rechazadas sin ser evaluadas. Todas las propuestas habrán de cumplir estas reglas. Todo esto, evidentemente, aparece detallado en la página web del proyecto. Y repito que la fecha límite para recibirlas es el 29 de septiembre. Si pasas a la siguiente. Pues ya por último, si necesitáis más información, podéis escribirnos directamente a la dirección de correo electrónico que aparece ahí al final, que es ff4eurohpc@cesga.es, o podéis escribirme a mí directamente a mi dirección, que es apenas@cesga.es, apenas@cesga.es. Y nada más, no sé si ahora también querréis hacernos alguna pregunta a través del chat. Y por último, si pones la última slide, Carlos, pues nada, daros las gracias a todos por vuestro tiempo. Y esto, bueno, es la justificación para la financiación, que este proyecto está financiado por EuroHPC y también por por estos países, ¿no?, que aparecen ahí. Espero haber dejado claros los puntos más importantes, como digo, a riesgo de que conscientemente he repetido algunos puntos, pero nos parecía importantes destacarlos. Y bueno, estoy a vuestra disposición tanto para ayudaros en lo posible, como Laura sé que también, como para responder ahora a lo mejor alguna pregunta, con el apoyo también de mi compañero Carlos, que no le estáis viendo ahora, pero nos está escuchando y es la persona también que me ha ayudado con el tema de la presentación, que se lo agradezco mucho. Bueno, pues yo